sacramental es el mayor milagro. El nacer de nuevo es el mayor milagro de un ser humano puede experimentar, pero es el milagro que abre la puerta a una vida con Dios, a un caminar con Dios. Y a Dios no lo conocemos solamente en el nuevo nacimiento, lo conocemos durante toda la vida. Y nos falta vida para conocerlo. Y entonces por eso, cuando el Señor llama a alguien a su presencia, también debemos recordar que Él va a experimentar lo que nosotros no estamos todavía ya en esa revelación directa de Dios, digámoslo así. ¿Cómo fue la respuesta de los chicos? Primero, no se pusieron a discutir, ni sacaron una pancarta bajo el imperialismo de Nabucco, vivan mis derechos, tengo el libre desarrollo de la personalidad, no me postro ante los dioses paganos y no hicieron una huelga de hambre. No, ni siquiera le discutieron a Nabucodonosor, dice. ¿Por qué? Porque los principios no se negocian, no se discuten. Algo que yo estoy aprendiendo con estos chicos es que le dicen con mucho respeto, o sea, uno piensa que no, dice, miren cómo con respeto, pero no discuten. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro... Bueno, ahí está. Entonces, primera cosa es, no se agarraron con Nabucco. No hicieron huelga de hambre, ni llamaron a marchas en contra del imperialismo de Nabucco. Simplemente la objeción de conciencia es lo que están haciendo en este momento. No participamos, no lo vamos a discutir. O sea, no hay necesidad de que nos ofrezca otra oportunidad. Dice, su majestad va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de este ardiente horno de fuego. Entonces, la primera declaración es, mire, su majestad, con mucho respeto, con nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que tiene el poder. O sea, no se pusieron a decir es que yo tengo derechos. No sé si han visto ese asunto de los derechos, ya nos tienen hasta acá de los derechos, porque derechos sin responsabilidades simplemente es libertinaje. Entonces, no, ellos responden, nuestro Dios tiene el poder de librarnos. ¿Qué testimonio? O sea, están confrontando a Nabucodonosor con su idolatría. Acuérdense que él se hizo la estatua a su imagen. Era un flacuchento, me imagino yo, Nabucodonosor, porque la estatua era bien flaca, ¿no? Y entonces estaban diciendo, miren, no tenemos por qué discutir con usted, majestad, no se desgaste. Nuestro Dios puede librarnos, tiene capacidad, tiene poder. Cuando oramos por los enfermos, como acabamos de hacer por nuestros hermanos, por nosotros mismos, en este caso por John, podemos ir con confianza y orar por los enfermos. Nuevamente, la respuesta la tiene el Señor, o sea, Él es el que decide al final, pero Dios tiene el poder para sanar, claro que sí. Nuestro Dios no es un Dios débil, mis hermanos, no es un Dios como nos lo pintan, un viejito de barbas blancas que no pisa, no rompe un plato. No, Señor. Nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra, tiene todo el poder, en sus manos están nuestros tiempos, es el alfa y la omega, el principio y el fin, es el rey de reyes y señor de señores, el todopoderoso, tiene todo el poder. O sea, no es por falta de poder, si el Señor no obra, no es falta de poder, no es eso lo que hace falta. Dice, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos de su mano. Me gusta mucho, del poder de su majestad. Fíjense que están confrontando la egomanía de este Nabucco con respeto, pero le están cantando la tabla de don Nabucco. ¿Cómo le están cantando la tabla? Nos puede librar de tu mano. O sea, tú no estás por encima de nuestro Dios. Con respeto, pero le están dando una clase de teología rapidita. Tú eres rey y acuérdate, o sea, casi que estoy pensando en el sueño otra vez. Oye, el rey es que Dios te puso. Acuérdate de Daniel, Nabucodonosor. Dios te puso ahí. Te vistió, te alimentó, te dio la estrategia para conquistar Babilonia, etcétera. Dios te puso ahí. Pero aún, si Dios decide no ejercer ese poder porque Dios es soberano, que es la tercera cosa,
Aún, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. No pelearon, no discutieron, con respeto le dieron una clase de teología. Dios tiene el poder, Dios tiene capacidad de decisión, es decir, Dios puede decir no, tiene el derecho y la capacidad de decir no. O sea, ellos sabían que podrían no salvarlos, pero aún si no los salvaba, de todos modos, no. Si Dios nos salva, no adoramos. Y si Dios no nos salva, pues tampoco. Sea que Dios me salve, sea que Dios meta su mano por mí, o sea que no lo haga, la decisión está tomada. Emperador, con mucho respeto, su majestad. No vamos a adorar, porque tenemos un Dios que es el Dios viviente, que no es un Dios débil, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que quita y pone reyes. Lo estudiamos en Daniel, ¿se acuerdan? No adoramos a ninguno que no sea nuestro Dios. Qué voto de adoración tan tremendo. Qué decisión tan audaz al hombre que se divertía cortando cabezas, sacando ojos y mandando gente al horno. Y entonces, pues, ¿quién dijo miedo? Claro, lo confrontaron. Mis hermanos, pues tenemos que ser sinceros. Cuando usted confronta a la gente con su pecado, generalmente van a reaccionar mal, porque sus obras son descubiertas. Dice la Escritura que no vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas. En el Evangelio según San Juan. Entonces, más ira. Ahora sí, si antes estaba enojado, ahora se le saltó la piedra, como decimos nosotros en Colombia, en español colombiano. Ahora sí se le zafó la cadena. Mejor dicho, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra. En la versión Reina Valera antigua ese se denudó, ¿no? O sea, ustedes saben que cuando una persona está ardiendo en cólera, hasta se le forma aquí una omega en el rostro, se le pone la cara roja, mejor dicho, había un horno más ardiente en este momento que el horno de Nabucodonosor, era Nabucodonosor ardiendo en ira. Entonces Nabucodonosor se le saltó el bloque y entonces dijo algo muy interesante. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí es donde yo digo, además de que el hombre ahora sí está ardiendo, no en fuego, sino en ira, ahora fíjense cómo en la ira nosotros los seres humanos, el que sea, no solo Nabucodonosor, se comporta como un necio. Porque si usted quiere torturar a alguien, no calienta el horno más. Si usted quiere torturarlo, lo pone a penitas para que se vaya tostando lentamente y muera en una muerte bien dolorosa. Pero como fue confrontado con estos jóvenes, no con la altanería de los jóvenes, sino con la verdad, o sea, lo confrontaron con su pecado de idolatría, lo confrontaron con el Dios vivo que que lo había puesto y que le había dado el sueño. Entonces se ordena calentarlo 7 veces, pues estaba tan caliente el horno, ustedes los que han leído ya la historia dicen, luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Entonces los mandó, los amarró, y entonces versículo 21, y estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. Y estaría tan caliente que miren lo que pasó con los que los arrojaron. Uno le da hasta pesar porque estaban obedeciendo órdenes de Nabucco. Pero la dermatitis no me deja pasar la hoja de papel. Ya. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Qué necedad tan grande de este rey! O sea, nuevamente lo pongo aquí, es un versículo, se volvió a buscarlo, lo recordé y me vino a la mente cuando estaba preparando ese, en la ira de los hombres o de la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Eso para nosotros que somos papás es fundamental a la hora de disciplinar. Necesitamos entender que en la ira no hay justicia.
Por eso usted debe coger a su niño, darle los cargos por lo cual va a recibir su pau, y entonces usted mientras da los cargos y habla con el niño se va calmando. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué necio es este rey, es un egocéntrico, ególatra, y además de eso un rey, el que dice la escritura que los necios se irán con facilidad. Realmente es una señal de debilidad, de necedad del rey Nabucodonosor. Y bueno, ¿qué pasó? Vamos de abajo para arriba. Primero, una nota. Dios no lo salvó de la prueba. Hay veces que sí el Señor nos libra de la prueba. Lo que hemos hablado de, por ejemplo, de la gran tribulación al futuro, Él nos va a librar de la ira venidera. O sea, no nos va a dejar pasar por eso. Pero hay momentos en que Él no nos salva de la prueba. O sea, no nos libra de la prueba. Nos acompaña en la prueba. Una cuestión muy tremenda lo que vamos a ver. Dice aquí, 23. Mientras los tres jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran tres los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. Y él dijo, pues yo veo a cuatro jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y que sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como del hijo de un hijo de los dioses. Acuérdense que Nabucodonosor es un pagano, pero sabía que había ahí alguien diferente. Dios no lo salvó de la prueba, Dios lo salvó en la prueba. Qué tremendo. O sea, cuando nuevamente estudiando esto, a mí me está ayudando David Jeremiah, no lo puedo negar. Escuchando a David Jeremiah, escuchando, leyendo. No había caído en cuenta de eso. Hay momentos en que el Señor no nos evita la prueba, pero sí nos acompaña, sí está con nosotros en medio de la prueba. Qué tremendo. Ese es un consuelo, por ejemplo, para la familia Mora en este tiempo que ustedes pueden compartir con ellos. De verdad, no salvó al tío de la enfermedad, pero Dios está en medio de la familia en este momento, en medio de la prueba. Y en este caso, dice la escritura que se manifestó, dice, en palabras de un pagano, en este caso el rey Nabucodonosor, y el cuarto es como hijo de los dioses. Pues los expertos hablan de que efectivamente era el hijo de Dios, el Señor Jesucristo, antes de encarnarse. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se manifiesta el Señor Jesucristo porque recibe plena adoración. Y muchos apuntan a que el que estaba ahí era el Señor Jesucristo con sus jóvenes, con sus fieles, con estos chicos de gran integridad. Qué tremenda integridad, que soportaron la echada en todo al horno. O sea, Dios estaba con ellos dentro del horno. Y Dios entonces se está manifestando. Nuevamente es una manifestación, primero, de la gracia de Dios hacia estos jóvenes, porque nuevamente y ellos eran conscientes, el Señor podría no haber intervenido porque Él es soberano, pero también es una manifestación ante Nabucodonosor. Recordemos eso. Dios está revelando a este hombre. Y la revelación que le está recibiendo, primero fue el sueño, con el aporte de Daniel tan tremendo en la interpretación. Dios usando a Daniel. Ahora es Dios guardando a estos jóvenes de su necedad, de su ira, de su egolatría. Y entonces Dios se le manifiesta. Dicho esto, hasta el 25, es el Hijo de los dioses, el Hijo de Dios, el preencarnado Señor Jesucristo. ¿Y cómo se lo reveló? Primero, 26. Miren que es muy interesante que él ya reconoce otros atributos de Dios, Nabucodonosor. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Sí se acuerda, Nabucodonosor, el del sueño, acuérdese. Dios Altísimo, ¿cómo cambió? ¿Qué Dios? ¿Se acuerdan? Dice que los pueda librar de mi mano, pues
Ahí se lo estamos presentando, bendito sea mi Dios. Dice, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan para acá, vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Es interesante que, pues no dice las escrituras, pero ¿qué estaban haciendo con el Señor en medio del fuego? Me puso a pensar, eso también fue Jeremiah, empieza a pensar un poquitico más allá y sí, me imagino, oye, oiga, no nos estamos quemando. Tremendo esto, ¿no? Y todo se está quemando, pero miren, nos podemos charlando en medio del fuego, me imagino yo. Qué tremendo ver que salen los chicos y dicen, salieron del fuego mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey se juntaban. Miren el testimonio ahora, no solamente para Nabucco, es un testimonio tremendo para todo el staff, todo el personal de Babilonia está recibiendo un toque del Señor porque estos chicos pudieron permanecer firmes en sus convicciones, no las negociaron y Dios pudo intervenir a favor de ellos, como lo estamos viendo en esta parte. Dice, Dios intervino, no solamente puede hacerlo, sino que lo hizo. Y como dicen, quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, ni siquiera un solo cabello de su cabeza, sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento, Nabucodonosor exclamó, bendito. Recibe una nueva revelación. Miren que ya, ese es un segundo toque para la vida de Nabucodonosor. El primer toque fue a través de Daniel, ahora el Señor está tocando a través de estos tres chicos y dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir a adorar otro Dios. Por tanto, yo creo que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Eso se llama Dios glorificado. A través de un rey pagano, fíjense que no dice mi Dios, póngale mucho cuidado ahí, todavía no es el Dios de Nabucodonosor. Nuevamente, a veces nosotros nos aceleramos mucho cuando una persona empieza a conocer el Señor. Es un proceso también. Mucha gente debe testificarnos antes de que nosotros procedamos al arrepentimiento y nazcamos de nuevo, pero aún habiendo nacido de nuevo, hay un proceso de conocer a Jesús que no es simplemente recibe a Jesús y sigues igual, no. Recibe a Jesús y empieza la vida eterna ahí. La vida eterna la empezamos a vivir desde este tiempo, desde que conocemos a Jesús, ya estamos viviendo la vida eterna. La muerte simplemente es un paso entre la vida carnal y la vida con Dios en el cielo. Y si viene el Señor antes, pues va a ser un paso aún más chiquito entre nuestro cuerpo dañado a un cuerpo tremendamente hermoso, a semejanza del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios se glorifica. Dios es bendito, Dios altísimo. Cuando Él dice, fíjense que aquí Nabucodonosor está diciendo que Él está dispuesto a castigar a quien deshonre a este Dios, a quien diga blasfemias contra este Dios. Me imagino que los sabios de Babilonia que habían echado al agua, o más bien al foso, a los tres jóvenes, estaban por ahí pagando ya escondederos antes de que les pasara algo, porque conocían a este rey iracundo. Finalmente, cuando permanecemos firmes en nuestras convicciones, cuando permanecemos fieles a la palabra del Señor, cuando permanecemos en integridad. Daniel 3:30 dice, después de esto el rey exaltó a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Viene una nueva promoción. Ya estaban en lugares altos y no sé hasta qué punto, como no sabemos cómo era la estructura de gobierno exactamente, pero los promovió porque permanecieron fieles, porque fueron firmes en su integridad. Y me acordé en ese momento que estaba estudiando el 30 de este versículo, dice, cuando Dios le habla al sacerdote Elí, que había preferido honrar a sus hijos antes que honrar a Dios. Usted lo puede leer en Daniel 3, cuando Samuel
empieza su ministerio de chiquito. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Creo que esto se puede aplicar divinamente al caso de estos tres jóvenes, quienes prefirieron ser quemados que ceder sus principios, sus derechos, sus valores. Bueno, esta era mi charla en esta noche. Si hay algún comentario, algún aporte, pues es el tiempo de retroalimentación que podamos compartir con mucho gusto. Adelante, quien quiera animarse a salir al ruedo con mayor de los gustos. Cedo la palabra. César. Arturín, adelante. Pues que yo estaba mirando y en ninguna parte dice dónde estaba Daniel ahí. Cuando tú comenzaste a compartir, yo de que me perdí aquí porque no encuentro a Daniel por ninguna parte. No aparece. Pero estuve revisando y no dicen en el capítulo 3, no dice dónde estaba. Efectivamente. Entonces me llama la atención eso de que él no estaba ahí. Y mira algo tan bonito de que no estaba ahí. Nuevamente no sabemos. Eso habla mucho del carácter del libro, porque si hubiera sido un autor que quiera hacerse famoso, pues se incluye en la historia. Pero no. Es que dejó, entre comillas, dejó el momento más difícil que vivieron ellos. Sí. Digamos Es que cierto. es como el punto donde más sobresale lo que ellos hicieron frente a Nabucodonosor. Completamente de acuerdo. O sea, es el momento en que se sabe quién es uno. O sea, nuevamente hay personas que si están con una persona de autoridad, se portan bien. Entonces son personas que necesitan estar siempre siendo como guiadas, impulsadas, animadas, ¿cierto? Pero aquí es una prueba de madurez en estos jóvenes. Miren que no estaba su jefe, su mentor, no estaba su Daniel, pero siguieron haciendo lo correcto, aunque no estaba Daniel. O sea, no necesitamos de un policía. Exacto. No necesitamos de que el pastor nos esté llamando la atención, oiga, ¿qué pasó que no vino a culto? Sí, o sea, ya llega un momento en la vida de un verdadero creyente que toma, o sea, realmente su relación con Dios es tan fundamental que no necesita del policía detrás de uno, como decían alguien, hablando del pastor Diego, no es que el pastor cuando nos ha prohibido tomar o no. Sí, o sea, realmente son cosas que ya empiezan a ser ya de mi integridad, de mi relación con Dios, ya empiezo yo a aflorar que realmente el carácter de Dios empieza a manifestarse y no necesito policía. Y Daniel sí no se sabe dónde andaba. No estaba en Babilonia, eso sí se sabe, pero no sabemos dónde. Muy buena tu aporte, Arturín, de verdad que sí. ¿Algún otro? Yo, César. Ivonchis, cuéntanos. Pues, y tomando como referencia ese comentario de que Daniel no andaba por ahí, también se me ocurre que nosotros a veces tenemos una actitud muy de que queremos que a todos nos pase lo mismo y nos genere incluso una cierta sensación de envidia que al otro no le pase lo que a mí me está pasando, ¿sí? Entonces digamos que caer en ese comportamiento puede ser tan fácil cuando realmente no tenemos esa sensación, digamos, ese grado de madurez precisamente del que tú estás hablando, pero fíjate que aquí fue todo lo contrario, o sea, ellos no se justificaron no se quedaron lamentándose en que los habían abandonado, en que porque a Daniel no le pasaba eso y a ellos sí, o sí, o sea, no están, es como cuando, no sé, como cuando, hoy estábamos precisamente hablando del trabajo, o sea, como cuando en el trabajo la gente quiere que porque a él le tocó trabajar cierta cosa, entonces pongamos todos a trabajar así los otros no tengan nada que ver en el asunto,
o los otros ya pasaron por ese proceso y están, digamos, en una etapa de crecimiento más avanzada. Y hoy estaba precisamente en la mañana leyendo Josué, la primera parte de Josué, hasta cuando Josué 1:9, que es donde termina esa primera parte, y lo que me daba cuenta era que, por ejemplo, en ese caso, primero el Señor respaldó a Moisés hasta que se murió, o sea, no le buscó reemplazo a Moisés hasta que prácticamente se fue. Sin embargo, venía preparando a Josué, o sea, lo venía preparando ya desde hacía mucho tiempo, y tan pronto muere Moisés, lo primero que le dice, y le es enfático 3 veces en esfuércese y sea valiente, esfuércese y sea valiente, o sea, se lo dice 3 veces en ese segmento tan corto, pero lo que me llamaba la atención es que es una orden, y él explícitamente dice, porque yo lo ordeno, esfuérzate y sé valiente, porque bueno, la promesa, ¿no? Que todo lo que pisare la planta del pie, que además que lo toma literal. Pero digamos, ¿por qué lo asocio con esta parte de Daniel? Porque creo que primero todos vamos en procesos de maduración diferentes, y creo que eso es algo que uno tiene que tener claro, precisamente para no hallarle como envidia o hacerle reclamos pues que no tienen ninguna justificación a Dios. Segundo, que la promesa del Señor siempre es enfática, que digamos, cuando Él le garantiza a uno éxito en lo que, en el camino, o prosperidad en el camino, eso va de la mano de la palabra, y va de la mano de mantenerse en la palabra, en pensamiento, en palabra y en obra. Y tercero, que la promesa no necesariamente es igual para todo el mundo, y poner la planta del pie en un territorio implica conquista, implica sufrimiento. Entonces creo que pues yo no me imagino cómo debe ser el miedo tan terrible de que lo vayan uno a lanzar a una caldera de fuego. No, pero terrible. me parece que ellos tenían claro eso, o sea, ellos tenían claro primero que la fortaleza se los daba el Señor porque se han mantenido en la palabra. Segundo, que el propósito, las pruebas que pasa cada uno, y el proceso es individual, y el Señor pues tiene toda la autonomía de hacerlo pues en el tiempo que quiera. Y tercero, que eso sí es muy explícito aquí en Daniel, que pues el Señor utiliza esas cosas para callarle la boca al mundo, o sea, para que aún en medio de ese sufrimiento, pues yo me imagino que eso fue una cosa asombrosísima, o sea, ¿quién iba a dudar de la grandeza del Señor después de ver una cosa tan impresionante? Entonces, no, pues muy chévere, y muy chévere sobre todo porque en este momento creo que todos nosotros nos estamos enfrentando a escenarios muy, muy difíciles, y creo que la actitud es mantenernos pues en la palabra, y confiar en que el Señor cumple su propósito, y que nos promete acompañarnos y pasar las pruebas, siempre y cuando pues nosotros nos mantengamos en su palabra de pensamiento, de palabra y de obra. Ya, eso es lo que quería decir. Principio que todos se postraron menos 3, fueron acusados por los caldeos y dijeron que no respetaban al rey. Los jóvenes fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor parece que les diera una oportunidad, los amenaza, y se pregunta quién es el Dios que los puede librar. En tercer lugar, pues ellos le responden con mucho respeto, eso es algo muy importante. No discutieron con el rey, pero sí le dieron testimonio de que su Dios era un Dios viviente, un Dios que tiene poder, un Dios soberano, y que sea que nos salvara o no nos salvara, no iban a adorar a su estatua. Aquí entonces, pues yo no puse share. Ahí sí, ahora sí. Entonces lo que les decía, los amenazó, ellos no discutieron, porque lo que dieron fue testimonio. Dios tiene el poder, Dios es soberano, no vamos a adorar. Y entonces se puso bravo el rey, más bravo de lo que estaba. Mandó calentar en horno 7 veces, pero que demostró que era un rey necio, lleno de orgullo, lleno de ira. Y entonces en la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, los echaron al horno, y en el horno es cuando Dios no los salvó de la prueba, pero sí los salvó en la prueba. Dios estuvo con ellos en la prueba, y Dios se manifiesta a este rey pagano diciéndole,
esta revelación. Él se dio cuenta que Dios efectivamente era Dios Altísimo, así se acordó de Dios Altísimo, bendijo a Dios y además lo glorificó dándole honra por escrito ante todas las naciones. Y además que estaban reunidos sus gobernantes, ¿no? O sea, todo el mundo fue testigo, todos los gobernantes de Nabucodonosor fueron testigos de lo que Dios había hecho. Y el último versículo es que además fueron promovidos los 3 chicos, porque dice la Escritura, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa fue lo que vimos hoy, como para hacer un resumencito ya que pudieron conectarse. Entonces, sí, efectivamente, lo que podemos ver es que pues tenemos un Dios que es un Dios real, que es un Dios viviente y que fue así, intervenga o no directamente, Él sí se compromete a estar con nosotros. Es algo que yo creo, nuevamente, podrían haber muerto. ¿Cuántas personas, por ejemplo, he estado mirando mucho últimamente de mártires de la fe? Alguien que, por ejemplo, como Tyndale, fue un erudito bíblico, hablaba muchos idiomas, tradujo la Biblia al inglés, fue el que tradujo casi que el 70%, 80% de la Biblia de los gringos, que es la King James, y lo quemaron vivo. Primero lo degollaron, lo estrangularon y después lo quemaron en la estaca. Realmente primero lo estrangularon. Otros como por ejemplo Juan Hus, a él sí lo quemaron vivo por enseñar la palabra de Dios y la salvación por fe. Entonces, al apóstol Juan, estuve leyendo en estos días que el apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, lo mandan a la isla de Patmos básicamente porque lo trataron de hervir en aceite y el Señor lo libró de esa muerte tan terrible. O sea, lo trataron de hervir en aceite y no lo tocó el aceite. Entonces, no sabiendo qué más hacer, lo mandaron exiliado a la isla de Patmos, donde el Señor le dio la revelación del Apocalipsis, como para que veamos que hay momentos en que efectivamente Dios decide intervenir. Hay momentos en que no interviene evidentemente a nuestros ojos, pero en ambos casos Dios está con nosotros. Cuando Jesús nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está prometiendo su presencia manifiesta en nuestras vidas, sea, como decían los chicos, nos libre o no nos libre de la prueba. Genial, sí, efectivamente. Confiar en Dios, sea lo que pase, ¿no? Hay una canción que cantamos a veces muy rapidito, cuando dice, no importa lo que pueda venir, no sé si se acuerdan, ese te amo, me acuerdo. No importa lo que pueda venir, o sea, no importa si lo que viene es, digámoslo, si es agradable o desagradable, es duro o es fácil, no importa lo que venga, es un voto, se hace un voto de fidelidad, un voto de integridad, de entrega absoluta de todo, del futuro, de lo que venga. No importa lo que el Señor pues permita en el futuro, qué bueno que podemos decir, Él está con nosotros. Y ahora más en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Él está en nosotros. Es algo que vale la pena, que es, como dicen, de esos misterios, de esas tremendos verdades que vivimos en el cristianismo que a veces nos olvida, es que Él está viviendo en nosotros. O sea, nosotros deberíamos poder tener ese compañerismo de tú a tú con el Señor con mayor facilidad, digamos, porque en el antiguo pacto, como les digo, ellos estaban en el Antiguo Testamento, pero vieron la mano de Dios interviniendo a favor, porque ellos dispusieron su corazón para ser fieles y pusieron las rayitas sin hacer escándalo, sí, efectivamente, sin nada de las cosas, sino al contrario, con una actitud sumamente respetuosa, una actitud de sometimiento a la autoridad, pero desacatando la autoridad basado en que, como dice el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el principio de la verdadera resistencia pacífica. No es que yo me vuelo las autoridades y paso por encima de ellas para nada. No es una rebelión, que es lo que nos están vendiendo a los chicos y a la sociedad en general, que es válida la rebelión. En ningún lado de la Escritura el Señor avala a aquel que se levanta contra las autoridades, para nada. Nadie, en ningún pasaje usted me puede mostrar en las Escrituras
que Dios esté a favor de las personas que se rebelan. Porque ustedes recuerdan quién fue el primero que hizo una rebelión antes de nuestra creación en el cielo. Entonces, todo principio de rebelión es un principio satánico, porque el primer rebelde fue él. Entonces, efectivamente uno puede hacer objeción de conciencia sin, mírense, estando sometido a la autoridad, uno puede hacer objeción de conciencia. Se ven a estos chicos, están sometidos a su rey. Nunca le levantaron la voz, ni siquiera. Ni le discutieron, no, rey. Ni para qué discutimos, rey. Échenos, ¿qué más podemos hacer? Ya sabemos que nos ven, ya no hay nada que hacer, rey. Y él sabía que lo respetaban. Por eso ni siquiera les preguntó por qué no me respetan. No, él sabía. Estos chicos entendían muy bien lo que era ese equilibrio entre la autoridad y pues su relación con Dios. Hasta dónde podían llegar sin comprometer sus principios. Fueron hasta la reunión con sus mejores vestidos sin comprometer sus principios, porque estaban bien vestidos. O sea, cuando usted lee que tenían turbante y toda cosa, lo que quiere decirnos Daniel es que estaban muy bien vestidos. O sea, fueron a la reunión y se pusieron el traje y todo, y no se arrollaron. Qué tremendo tener esa sabiduría de Dios, de verdad, ese discernimiento para saber hasta dónde yo puedo compartir con los que no conocen al Señor. Ellos fueron hasta la reunión con sus mejores ropas, no se fueron me imagino yo, no sé, con el vestido de protesta, pronto en silicio y no, fueron con sus mejores vestidos.